un aplauso de claxon para David y para Benjamín. Bueno, David es el productor, el coproductor de la película y Benjamín la coescribió. Si alguien tiene una pregunta, tienen que prender los intermitentes y aquí hay un micrófono. Si quieres, pero si quieres empezar un poco de contar cómo nació el proyecto, cómo llegaron ustedes, si ya conocieron a Mauricio, el director, antes, o en qué momento se sumaron. Yo y Mauricio fuimos a la escuela de cine juntos y nos conocemos de ahí. Desde entonces empezamos a trabajar juntos, a ayudarnos en nuestros proyectos y terminamos con una productora juntos en Colombia. Y este proyecto nace de una plática que estábamos teniendo y donde Mauricio y sus amigos, que son obviamente metaleros, nos contaban de la primera vez que fue Iron Maiden a Colombia y cómo para ellos fue un gran evento porque las bandas y los eventos internacionales no se daban, ¿no? Como que Colombia tenía este estigma de ser un país lleno de violencia, donde las cosas eran inseguras y no se podían dar. Y Iron Maiden fue una de las primeras bandas, y lo que para nosotros era un poco choqueante es que este primer concierto de Iron Maiden pasó en 2008, ¿no? Que para nosotros siente súper reciente, y para ellos era como la apertura de que este tipo de eventos se pudieran dar, ¿no? Y para ellos era como que causó un cambio grande, ¿no? En la escena y en lo que se permitió después en Colombia y en Bogotá. Entonces, de esta plática nace, y ahorita Benjamín les puede contar un poquito mejor, pero la idea era como contar una especie de docuficción, un cortito, un cuentito sobre ese día y el viaje de sus amigos, que la historia está basada más o menos en lo que les pasó a ellos. Y se escribió un corto y se aplicó al fondo de cortometraje en Colombia. Y una vez que se ganó ese fondo, Mauricio y Benjamín decidieron que era un poco largo para un corto, y con el fondo de cortometraje se hizo la película. Buenísimo. ¿Quieres añadir algo, Benjamín? Porque, bueno, a mí me sorprendió cuando Mauricio me había contado antes como que era la historia, porque eso se siente como una cosa claramente autobiográfica, o sea, cómo lograron como entender lo que significó este momento, y sobre todo como transmitirlo a una historia de ficción. Sí. De hecho, cuando de repente Mauricio me dijo, tengo esta idea y es sobre un concierto de Iron Maiden, yo como que instantáneamente le dije, tenemos que hacerlo. Yo siempre quería hacer una historia sobre metal, así, sobre todo sobre Iron Maiden. Y cuando primero hicimos este corto, como que fue algo muy rápido y dijimos, no tenemos tiempo de contar mucho, solo vamos a hablar de cómo les roban los boletos y no van. Y después, cuando me empezó a decir, oye, ¿y si lo hacemos un largo? ¿Y si hacemos un largo con esta idea? Muchas veces empezamos a hablar de estas anécdotas que tuvimos cuando éramos jóvenes, y es esta idea de cuando fuimos a los primeros conciertos y todas las cosas que sucedían y como qué significaba ir a un concierto como estos cuando éramos jóvenes. Entonces muy rápidamente conectamos, y fue este momento en el que simplemente empezamos a sacar anécdotas mías y anécdotas de él y anécdotas que nos habían contado otros amigos, y a partir de eso empezamos a construir la historia. Ahí quiere, bueno. Hola, ¿qué tal de ese lado? No se escucha. ¿Sí está ahí? ¿Te escuchas? Bueno. No. Ahí está otro. Sí, bueno, ahí está. Parte esencial de una película de este tipo es la música. Entonces, ¿nos podrías platicar un poquito cómo fue conseguir los permisos? Que a veces no es tan sencillo, porque eso permite también que la película tenga esta esencia tan inmediata con los jóvenes que la vayan a ver. ¿Cómo fue el acercamiento para tener los permisos de todas las bandas que aparecen en la película? En un inicio, en nuestro plan, más cerca, sí. En un inicio, nuestro plan era acercarnos a las bandas colombianas que forman la mayoría del soundtrack, y realmente, pues, no usar música de Iron Maiden, ¿no? Y de hecho, en el plan original era no usar música de Iron Maiden y todo lo que es logos y todo eso, censurarlo y que fuera como parte de la estética de la película. Pero ya que estaba la película filmada, decidimos, bueno, claramente no teníamos presupuesto, y decidimos acercarnos directamente a la banda, porque a través de un supervisor musical nos dieron precios estratosféricos que estaban fuera de toda realidad para el tamaño del proyecto. Pero nos acercamos directamente a la banda a través de sus agentes y dando varias vueltas,
y eventualmente logramos tener una conversación con ellos y se les mandó un corte de la película y la verdad fueron súper accesibles y súper abiertos y les gustó como el espíritu de la película y básicamente nos regalaron toda su música. Entonces sí, sin Iron Maiden esta peli de verdad no existe. Hola, aquí enfrente, Juan Reyes de Televisa. Oye, qué felicidades por el trabajo, también al director. Qué bueno que ese espíritu está en la película. Finalmente así empezó Maiden, con tantos cambios y con tantos integrantes que ya no están. ¿Alguien de ellos ya la vio? Bruce, bueno, ya refirieron que tuvieron un primer corte con ellos, pero completa ya la vio Bruce, ya la vio supongo que el manager, o no sé cuál ha sido el seguimiento con eso. Y el destino comercial que va a tener el nombre de la bestia, supongo que le pusieron así por The Number of the Beast, sí. Una de sus clásicas canciones, esas dos. Sí, en cuanto a si la película la vieron o no la banda, nosotros nos gustaría pensar que sí. O sea, nosotros tuvimos una conversación con ellos sobre lo que iba, les mandamos el corte y después a través de su agente nos dieron la autorización y se hizo todo lo que tiene que ver con contratos y demás. Tenemos entendido que la vieron, entonces pues, y que les gustó y que por eso al final nos dieron la autorización de usar sus canciones, ¿no? Y sí, el título tiene que ver con la canción, ¿no? The Number of the Beast, pero también tiene que ver con que en Colombia y algunos fans se refieren a Iron Maiden como la bestia. Y en su versión original, cuando era un cortometraje, era sobre un momento en la noche de cuando llega Iron Maiden y de ahí viene la noche a la bestia. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo tenía una, pero se me olvidó. Pues va a venir el editor a Guanajuato, y tiene, yo creo que tiene un ritmo muy interesante la película, también las animaciones y eso. ¿Cómo llegaron a no sé, como estilo tan particular que va súper bien con la música, con el espíritu de... La verdad es que, a ver, acá, ya. Cuando empezamos a trabajar con la historia, exactamente estábamos hablando de cómo juntar todas estas anécdotas que nosotros teníamos y cómo los íbamos construyendo con la idea de que fuera un día. Y entonces, al final de cuentas, es como estos pequeños episodios que de repente vemos con ellos y por eso se da este dinamismo. Pasamos de repente de una escena y saltamos con un corte musical y al final de cuentas vamos como con pequeños capítulos. La idea de la animación también era un poquito jugar con la animación, con la imaginación de los personajes, sobre todo porque Vargas todo el tiempo está dibujando, entonces es como si esos dibujos que están dentro de su imaginación empezaran a tomar vida mientras los personajes están platicando y están sucediendo todas sus vidas. Pues fueron unas cosas que de repente algunas estaban dentro del guión, otras se fueron integrando dentro del proceso de edición como oportunidades que encontramos. También de pronto la verdad no siempre teníamos las canciones ya pensadas desde el inicio. Teníamos como alguna idea de qué canciones queríamos tener, pero también por el problema de las licencias no estábamos muy seguros si podíamos utilizarlas. Y más bien a partir de que todo eso nos fue dando libertad, como que ya, ahora sí que entre Mauricio y Gil empezaron a encontrar los momentos correctos y las canciones correctas, que también empezó a permitir un poquito más de juego con la historia. ¿Me escuchas? No, ¿verdad? Bueno, ya nos callan. ¿Nos quieres contar un poco más de la producción? Porque ahorita como lo contaste así como, ganamos el premio de producción para un corto y con eso hicimos la película, pero yo he sabido del proyecto desde hace muchos años y yo creo que sí se tardaron también, o sea, no como que... No es tan fácil, digo, que hacer una película. No, para nada, o sea, en realidad... Sí, o sea, usamos el fondo de cortometraje para la película, pero en realidad es una labor de amigos. Benjamín es mi hermano, Mauricio fuimos a la escuela juntos, el fotógrafo es un amigo también de la escuela. Es una labor de amor, o sea, nadie cobró mientras hacía la película. Y como dice Nina, fue un proceso muy largo porque pudimos filmar la película, pudimos hacer que Gil se subiera al barco y nos ayudara con la edición. Pero después no había fondos, ¿no? Y la consecución de esos últimos dineros para postproducción, para acabarla, fue un proceso bastante largo. Y
y fuimos consiguiendo de a pocos, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, cuando había un corte, logramos tener una proyección para Cine Colombia, que es la cadena de cine más grande de Colombia, y ellos ya pusieron un adelanto sobre distribución, ¿no? Entonces la ventana comercial en Colombia la tenemos asegurada, y así se fue haciendo de a pocos, y en realidad, pues sí, como tú dices, fue un proceso largo, tortuoso, difícil. Esta película, el rodaje tiene 2 años y medio, y apenas ahora estamos pudiendo compartirla y tenerla en festivales. Bueno, pues muchas gracias. No sé si quieren más preguntas, si no, para la prensa también mañana tienen entrevistas, y hay otra función de la película en Silao, y también la pueden recomendar porque también va a estar disponible en línea. Hola amigos de CineT, estamos aquí con David Figueroa y Benjamín Figueroa, productor y co-guionista de una cinta que se llama La Noche de la Bestia, que ayer tuvo su premiere en México en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Muchachos, muchas gracias por esta entrevista. Muchos comentarios de la gente tras la presentación del Autocinema ayer, por la honestidad, por lo directo de la trama, por lo divertido. Cuando ustedes pensaron en hacer esta película, ¿pensaron que iba a tener una repercusión más allá de Colombia? Pues antes que nada, gracias a ti por la oportunidad, por la conversación. Nosotros siempre confiamos en la universalidad de la historia, ¿no? O sea, que es una historia de 2 amigos intentando llegar al primer concierto de sus vidas, y también a presenciar quizás la banda, quizás el artista que más admiran. Y siempre desde un inicio pensamos que más allá de que sea sobre un concierto de metal, más allá que sea sobre Iron Maiden, más allá que sea sobre 2 chicos en Bogotá, ese camino y ese momento en la vida es muy universal. Entonces siempre confiamos en que la historia no solo podía ser entendida y disfrutada en Colombia, sino que en otros lados de Latinoamérica y el mundo por igual, ¿no? Sí, además, una de las cosas que nosotros siempre quisimos rescatar mucho era esta idea y este mito que se genera en todos nosotros sobre el primer concierto de nuestras vidas. Desde que estábamos empezando a trabajar en el guión, Mauricio y yo hablábamos sobre cuáles habían sido nuestras experiencias o las experiencias que conocíamos de amigos, y al final de cuentas yo mexicano y el colombiano empatamos muy fácilmente sobre todo este contexto y cómo significa para nosotros. Entonces para nosotros fue muy importante desde el inicio mantener esa universalidad, porque al final de cuentas todos tuvimos una experiencia similar. La película, más allá de ser una película de amigos, también retrata un hecho que marca a la juventud colombiana y bueno, otras generaciones que seguían, que se refleja en la película. ¿Qué tal fue para ustedes poder recrear en pantalla con escasos recursos, pero de una manera tan efectiva, el ambiente afuera del concierto? Pues desde un inicio esa fue una de las grandes preguntas de producción, ¿no? Es como, sí, es una película sobre 2 chicos que están intentando entrar a un concierto y nunca lo logran, pero gran parte de la película pasa fuera de un gran evento masivo, ¿no? Y todo lo que esto significa. Entonces la manera en que la resolvimos fue que nos aliamos con el Instituto de Arte de Bogotá y de Artes, porque ellos organizan un concierto masivo, gratuito, quizás el más grande de Latinoamérica, donde el primer día es dedicado 100% al metal. Y en alianza nosotros sabíamos que teníamos ese día para filmar todo lo que pasa afuera del concierto. Entonces nosotros lo planeamos como una especie de docuficción, donde íbamos a insertar a nuestros personajes en la realidad del evento masivo y recrear lo que pasó fuera del concierto de Iron Maiden. Siendo colombiano, ¿tú cómo recuerdas este primer día de Iron Maiden? Yo soy mexicano. ¿Mexicano? Pensé que era el acento, perdón. Sí, pero no, soy mexicano. He pasado tiempo allá y hemos estado, para mí, más que recordar ese día específico, lo que también nos atrajo mucho a la película desde un principio fue la apertura, ¿no? Ese momento de apertura donde había una idea, en este caso en Colombia, de la violencia, ¿no? De la inseguridad, de lo que implicaba para una banda como ellos y los riesgos
ir a Colombia a tocar. Y creo que en México lo vivimos quizás un poco antes, pero lo vivimos, ¿no? Hubo un tiempo donde los conciertos pues estaban básicamente prohibidos, ¿no? Era ir a un toquín, era un acto de rebeldía. Y las cosas se fueron abriendo y eso permitió que llegaran bandas más grandes y eso también permitió que cambiara la imagen del país, ¿no? La película hace también un retrato de las familias donde la madre en muchos casos es el sustento, pero también donde no hay esta gran unión en apariencia de madres e hijos, pero siempre está presente. ¿Cómo fue llegar a balancear de esta manera en pantalla la relación con la madre? Creo en parte todo giraba a partir de la idea del contraste de las ideologías de los padres y de los hijos. Y exactamente en esta parte de la adolescencia donde nosotros nos empezamos a definir como seres humanos, casi siempre el acto instantáneo de nosotros es como rechazar todo lo que significa de nuestros padres. Y tal vez con el paso del tiempo lo vamos reconociendo e incluso nos damos cuenta que tal vez nos hemos convertido en nuestros padres. Y es esta importancia de cómo, al final de cuentas, estos principios y valores de nuestra familia nos van afectando a nosotros, queramos o no. Y al final de cuentas, también dentro de la familia latinoamericana, la imagen de la madre es muy importante. Entonces, mientras que en un personaje, en Chucky, vemos que para él el metal es como un acto de rebeldía en contra de los principios religiosos de su madre, que a pesar de eso hay una comunicación entre ellos dos y lo saben. Por el otro lado, en el personaje de Vargas es más como la ausencia de la madre instantáneamente, cómo lo está afectando, porque hay una cercanía también dentro de la educación. O sea, es inevitable que nosotros, repito, como familia latinoamericana, no veamos todas estas enseñanzas que han tenido nuestras madres dentro de nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que también es, como tú dices, es el retrato a la familia, ¿no? De un tejido social que a veces la carencia en la casa, ¿no? La carencia de, o sea, la madre que es el sustento y el padre ausente de un personaje y otro personaje que no tiene a su madre, pero tiene a su padre y también está ausente de alguna forma porque está en un proceso de duelo distinto al de él y lo que tienen es el uno al otro, ¿no? Y es la importancia de la otra familia, la familia de tus amigos, la familia de tu tribu urbana, ¿no? De pertenencia a algo más, ¿no? Y que cuando parece que las cosas en casa se están desmoronando y se están cayendo a pedazos, te puedes agarrar de ahí y mantenerte a flote. Y también habla de lo complicadas que son las relaciones amorosas en la adolescencia. Hay una frase maravillosa en la película, y no sé cómo llegaste a ella, que es: para eso están los novios, para joderse el uno al otro mutuamente el día. Sí, creo que eso tiene que ver un poquito por experiencia personal. Más que nada, yo personalmente me identifico como metalero, no tengo la tendencia de tener novias que les gusten esa música. Entonces yo he entendido mucho esa regla y esa guerra sobre los gustos musicales y sobre las preferencias en pareja. Entonces, claro, una pareja es como para acompañarse, para ayudarse a crecer, pero ayudarse a crecer no significa necesariamente apoyarse en todo, sino a veces también es estar en contra de los errores que uno tiene como pareja. Entonces, para mí era importante reflejar eso, como el amor no es necesariamente lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. Y a veces para eso necesitas que llegue tu novia y te diga, le estás cagando. Y nada más para finalizar, su canción favorita de heavy metal que no sea Iron Maiden. Híjole, yo la tengo difícil. Yo ahorita tengo que confesar, tengo dos canciones. Una se llama The Color Out of Space de Ninja Nisu, que es una banda de metal japonesa que descubrí de pronto en internet, que es fantástica. Y la otra se llama Perennial, de una banda ucraniana que se llama Ginger. Yo no tengo un conocimiento tan profundo del metal. O sea, yo fui muy fan de bandas pues muy icónicas. Y la verdad creo que mi canción favorita es Ride the Lightning de Metallica. Perfecto, muchachos, muchas gracias y todo el éxito. André, gracias.